Bien, donc nous allons maintenant écouter Ana Ramos Sanudo de l'Université Paris-Nanterre qui va continuer dans cette exploration linguistique, mais qui va, elle, nous parler de territorio e identidad en el uso de marcadores discursivos en el español de Andalucía. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por vuestra asistencia. Gracias también por haber tenido la iniciativa de organizar este coloquio, haberme permitido participar y por todas las reflexiones que estamos realizando en torno a esa noción de territorio en los mundos hispánicos, territorios en movimiento. Yo me voy a centrar en la relación que existe entre la noción de territorio y la de identidad lingüística, en concreto en lo que se refiere al territorio de Andalucía y a la representación de la identidad lingüística de los hablantes andaluces, haciendo especial hincapié en el uso de algunos marcadores discursivos. Comencemos recordando que todas las lenguas históricas están sujetas a variación. La lengua española es un buen ejemplo de ello porque cambia en función de diversos aspectos relacionados con variables sociales, situacionales y geográficas. Debido a este fenómeno de variación consustancial al uso de cualquier lengua natural a lo largo del espacio y del tiempo, se originan diferentes variedades que tradicionalmente clasificamos en torno al triple eje diastrático, diafásico y diatópico. Lo que sucede cuando estudiamos las lenguas naturales es que la noción de territorio no puede aplicarse de manera estricta. Resulta casi imposible establecer fronteras, porque las lenguas son seres vivos en continua transformación debido a esa variación inherente a ellas. Por ello, parece más adecuado describir las lenguas naturales aplicando la noción de continuum. Esto es, una gradación en cuanto a usos, fenómenos y rasgos lingüísticos. Existe, por ejemplo, un continuum entre el español de Andalucía y el de otras zonas de la península ibérica, o también incluso dentro de la propia comunidad autónoma andaluza, entre los diferentes conjuntos de hablas que existen. Y es que todo en la lengua es continuum, y más aún en la actualidad, cuando el contacto entre grupos humanos se ha acentuado gracias a la facilidad en los desplazamientos y en las comunicaciones. Es bien sabido también que los hablantes andaluces tienen múltiples y diversos usos y hábitos lingüísticos que los distinguen de los hablantes de otras zonas, lo que permite identificar una variedad diatópica propia de este territorio. Ahora bien, casi todos los rasgos de la modalidad andaluza, que habitualmente se consideran como diferenciales, se registran en realidad en otras variedades diatópicas del español e incluso del español peninsular. Podemos citar, por ejemplo, ahí he puesto pues, la articulación del fonema fricativo alveolar, la aspiración de ese mismo fonema en posición implosiva, el yeísmo, el relajamiento de la consonante fricativa posalveolar, la pronunciación débil o la pérdida de la consonante oclusiva dental sonora. Aunque estos rasgos fonéticos suelen identificarse inequívocamente con la variedad andaluza, no son exclusivos de ella. Además, lo que es más importante es que no existe ningún rasgo que sea común a toda Andalucía, ni que afecte por igual a todos los hablantes andaluces. Y es que los hablantes andaluces no representan una comunidad lingüística monolítica ni homogénea. Y por eso, desde hace tiempo, al hablar del español de Andalucía, se prefiere hablar de hablas andaluzas, en plural, o modalidad andaluza, en lugar de dialecto andaluz o el andaluz. Pues bien, en este contexto de variación lingüística y coexistencia de múltiples variedades, se producen una serie de valoraciones, ya que toda actuación lingüística implica una valoración asociada a ella. Es importante tener en cuenta que la valoración lingüística no siempre es individual, sino que puede presentar un carácter colectivo, cuando existen valoraciones comunitarias que coinciden en los modos de calificar ciertos usos. Estas valoraciones lingüísticas de carácter colectivo suelen fijarse por medio de la reproducción y el aprendizaje de patrones ya configurados, hasta llegar a constituir un sistema de valores subyacentes. Otro aspecto importante también es que las valoraciones pueden ser tanto negativas como positivas, y que en ambos casos suelen proceder de una visión estereotipada de los hechos lingüísticos. Implican por lo general una simplificación de estos hechos o una apreciación distorsionada de ellos. De ahí surgen una serie de estereotipos que pueden ser peyorativos o meliorativos y que constituyen recursos para la construcción de argumentos ideológicos o políticos. Bueno, no tengo tiempo de detenerme en la noción de estereotipo, que ha sido muy estudiada desde la sociolingüística variacionista,
pero sí quisiera terminar esta introducción abordando el concepto de percepción. La percepción lingüística implica tanto el conocimiento como la valoración de un hecho lingüístico y puede definirse como la capacidad de recibir impresiones o sensaciones procedentes del uso de las lenguas. La percepción lingüística ha sido abordada desde distintas disciplinas y enfoques teóricos, como la dialectología perceptiva, la sociolingüística y también, pues, centrándonos en el español de Andalucía, con un enfoque cualitativo, la cuestión de la percepción ha sido estudiada por grupos de investigación como el español hablado en Andalucía, de la Universidad de Sevilla, con un enfoque de la lingüística de variedades, ¿no? de corte cosseriano. Otro enfoque también cualitativo es el del proyecto Lengua y Prensa de la Universidad de Málaga, con postulados que se acercan, pues, al análisis crítico del discurso. El trabajo que presento hoy aquí también tiene un enfoque cualitativo y hace eco a un trabajo anterior en el que estudié algunos marcadores discursivos del español de Andalucía que sirven para expresar acuerdo y desacuerdo. Aquel trabajo estaba enmarcado en la variación pragmática regional y ahora incorporo la visión de la sociopragmática para completar aquella investigación y sacar a la luz el rol que llegan a desempeñar los marcadores discursivos en la construcción identitaria de los hablantes andaluces. Me propongo, por tanto, explicar cómo ha cambiado la representación del español de Andalucía, llegando a conformar una identidad lingüística en la frontera entre la legitimación y la reivindicación. Y para ello construiré mi argumentación a partir de ejemplos provenientes de fuentes muy diversas, tanto textuales como fotográficas o audiovisuales, procurando ofrecer un panorama amplio que permita observar bien estos fenómenos. Estructuraré mi presentación a partir de 3 etapas no cronológicas en cuanto a la percepción del español de Andalucía. Una primera etapa de tópico y mofa, otra de identidad y autoconciencia y una etapa de reivindicación. Intentaré así reflexionar acerca de cómo la comunicación social puede funcionar a la vez como un escaparate, porque todo lo que se expone puede ser objeto de crítica, como un espejo, porque nos devuelve un reflejo que da acceso a la autoconciencia, y un pedestal, porque el orgullo identitario puede asumirse sin complejo y hasta ser reivindicado abiertamente. Como veremos, es sobre todo en esta última etapa en la que los marcadores discursivos cobran mayor importancia, frente a otros rasgos como los rasgos fonéticos, que centran prácticamente toda la atención en las 2 etapas anteriores. No obstante, en ocasiones un marcador puede atravesar las 3 etapas. Un ejemplo paradigmático es el de ojú, ozú, que suele asociarse como un elemento propio del habla andaluza y puede llegar a erigirse, sin embargo, en marcador discursivo reapropiado. Este marcador modal está presente tanto en el corpus presea como en el corpus coser, pero únicamente en su variante con sonido velar, ojú. En estos corpus de gran tamaño, que recogen transcripciones de producciones orales reales de hablantes de distintas zonas geográficas, no se registra ningún ejemplo de ozú. El uso de esta variante, ozú, no parece corresponder con la realidad lingüística y, sin embargo, es habitualmente utilizado para caracterizar el habla andaluza. Lo vemos en este ejemplo sacado de Corpes 21, el primero que veis ahí. Corpes 21, que es un corpus que recoge tanto transcripciones de discurso oral como ejemplos de discurso escrito. Lo voy a leer. Hay que ir a las cataratas del Iguazú para sorprenderse, como fue allí su descubridor europeo, Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Alvar era jerezano, y si en el siglo XVI ya los jerezanos hablaban como ahora, es posible que exclamara «Ozú». Se trata del primer párrafo de un artículo redactado por Juan Cruz, que es un periodista nacido en Tenerife en 1948 y fue uno de los fundadores del diario El País. En este ejemplo, ozú sirve para representar de manera estereotipada e hipertrofiada la modalidad andaluza. En el segundo ejemplo, tomado de unas declaraciones del actor sevillano Antonio de Chent, el propio cliché sobre el marcador ozú como representativo de la variedad andaluza es retomado por el hablante. En Madrid solo conozco a gente de la profesión, un coñazo. Me ven en televisión, pregunto qué tal y me dicen, el personaje no está bien, la realización no sé qué. En Sevilla, si les preguntan lo mismo, te dicen, ozú, y te vas a tomar una cerveza.
Este ejemplo es buena muestra de que los propios andaluces interiorizan y retroalimentan los tópicos en torno a su variedad, con distintas motivaciones y distintas intenciones discursivas e ideológicas. Y precisamente uno de los principales tópicos acerca del español hablado en Andalucía es el de que se trata de una variedad ligada al humor. La manera de hablar de los andaluces, su acento, su pronunciación resultarían graciosos, causarían risa, incluso llegando a la mofa, cuando más que reírse con un andaluz se trata de reírse de ese andaluz. Este tópico está muy extendido y bien instaurado, pues no en vano la figura del gracioso andaluz está ya presente desde el teatro del Siglo de Oro. Esta asociación de lo humorístico con el acento andaluz prosigue hasta la época actual, especialmente con la proliferación de humoristas andaluces, como los hermanos Calatrava, Paco Gandía, el dúo Sacapuntas, Los Morancos, Paz Padilla, Chiquito de la Calzada, Dani Rovira, Manu Sánchez. Ahora bien, cuando se trata de un tema serio, como por ejemplo ocurrió con la serie La Peste, se critica que los personajes hablen en andaluz. Esta variedad parece adecuada para la comedia, pero no para el drama. Lo mismo sucede cuando se elimina el acento andaluz de personajes históricos que tenían raíces andaluzas en la realidad, como Velázquez o Picasso en la serie El Ministerio del Tiempo. Otro tópico muy extendido es el del mal hablar y el bajo nivel cultural. Según este tópico, el hecho de utilizar la variedad andaluza implica degradar la calidad de la lengua española. Hablar en andaluz sería hablar un mal español y estaría ligado a un bajo nivel cultural. El prejuicio lingüístico que subyace es el de que la variación constituye un desvío, una incorrección, que corrompe el orden establecido, la norma lingüística preponderante. Este estereotipo de que las hablas andaluzas son un español mal hablado se ha visto fomentado en primer lugar por la literatura costumbrista y posteriormente por los medios de comunicación. En la ficción audiovisual resulta de hecho muy frecuente que lo dialectal se mezcle con lo diastrático. Tenemos ahí algunos ejemplos de personajes. La Juani, la asistenta de médico de familia, Emilio, el portero de Aquí no hay quien viva, Manuela, la cocinera de Ana y los Siete, Paquillo, el camarero de Los Serranos, Tere, la animadora de Anclados. Son series de la televisión española muy populares. Los personajes que intervienen en esta serie se caracterizan por la gracia, el ingenio, el descaro y la escasa instrucción. Este estereotipo también se observa en los productos audiovisuales destinados a un público infantil. Algunos ejemplos son el del gato Jinx, que aparecía junto a Pixie Dixie, el gato Tico, de La Vuelta al Mundo en 80 días, Gazpacho, de los Fruities, los cuervos de Dumbo, el buitre despeinado, del Libro de la Selva, el perro Napoleón, de los Aristogatos, o el gato con botas, de Shrek, ya en los tiempos más recientes. El tópico que relaciona al andaluz con el bajo nivel educativo salió una vez más a relucir en el año 2014 en una entrevista en el programa Todo va bien, en la cadena 4. Se le preguntaba a la cantante Melody, ¿cómo es que siendo de dos hermanas hablas tan fino? ¿Has estudiado? La cantante respondió asumiendo este tópico de andaluz igual a analfabeto, diciendo que sí, que desde pequeña su madre siempre le había puesto una profesora particular. También está presente este estereotipo en el ámbito de la política. Lo vemos, por ejemplo, en el artículo de Jorge Bustos, publicado en El Mundo el 11 de diciembre de 2020 y titulado Marijau Montero habla con lengua de serpiente. A lo largo de todo el artículo, la por aquel entonces ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno era descalificada por su forma de hablar. Otras políticas andaluzas que también han sufrido críticas en los últimos años por hacer uso de la modalidad lingüística andaluza son Magdalena Álvarez, Celia Villalobos o Susana Díaz. Recordemos, por ejemplo, esta publicación en Facebook del cónsul de España en Washington, dirigida a ridiculizar el habla andaluza de Susana Díaz. Verano tórrido, hay que ver qué osadía y qué mal gusto la de la Susi. Mira que ponerse igual que Leticia, cómo se ve que no sabe nada de protocolo, ella tan del pueblo y de izquierda, etcétera, etcétera. Otro tópico es el de la inteligibilidad, cuyo elemento más recurrente es el de subtitular a un andaluz cuando aparece en los medios de comunicación de alcance nacional. También sucede a veces con otros hablantes, especialmente los procedentes del medio rural gallego. Aunque bien intencionadas, este tipo de actuaciones dan a entender que el acento andaluz o el gallego rural es poco comprensible. También se recurre al mismo tópico en este discurso de Artur Mas,
en el que, por cierto, se meten en el mismo saco a los hablantes gallegos y andaluces, y que forma parte de una intervención en un pleno parlamentario en 2011, cuando Mas era presidente de la Generalitat de Cataluña. Lo voy a leer. Estos niños y niñas sacrificados bajo el durísimo yugo de la inmersión lingüística en catalán sacan las mismas notas de castellano que los niños y niñas de Salamanca, de Valladolid, de Burgos y de Soria. Y no le hablo ya de Sevilla, de Málaga, de Coruña, etcétera, porque allí hablan el castellano, efectivamente, pero a veces a algunos no se les entiende. Otro ejemplo en este sentido fueron las críticas que recibió Roberto Leal, actual presentador de Pasapalabra. En un concurso televisivo en el que prima la velocidad de locución del presentador a la hora de enunciar las preguntas, parecía un riesgo elegir a un andaluz como sustituto del madrileño Cristian Gálvez, pues la comprensión de los enunciados podía quedar comprometida debido a su acento. Así se lo hizo notar Pablo Motos durante su entrevista en el célebre programa El Hormiguero, cuando le preguntó: ¿lo del acento andaluz qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar o lo vas a dejar? La respuesta de Roberto Leal fue: creo que no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o con la dicción. Esta situación contrasta con la de muchos otros andaluces que borran sus rasgos dialectales cuando aparecen en los medios de comunicación. Fue muy sonado el caso de Eva González cuando presentaba MasterChef, y a quien se acusaba de traición y deslealtad hacia la variedad andaluza por adaptar su pronunciación para asemejarla al español centro-norteño peninsular. En estos casos es especialmente llamativa la distinción de sibilantes, así como la pronunciación de las sibilantes en posición final o implosiva. Este tipo de usos son calificados por los propios andaluces como artificiosos y desleales, y de la persona que los hace se dice que habla fino o directamente que es un fisno. Del uso repetido e instaurado de estos estereotipos surge una forma de discriminación o glotofobia, que algunos han denominado como andalufobia o andalofobia en el caso del andaluz, y que da lugar a inseguridad lingüística y a la creación de un complejo de inferioridad. Por eso, la segunda etapa que voy a abordar consiste en una toma de conciencia de los hablantes andaluces sobre su identidad lingüística. Se trata de un proceso de construcción identitaria a partir del conocimiento y reconocimiento de la variedad lingüística andaluza. Y el punto clave para ello es la idea de que es necesario deshacerse de los complejos. El español de Andalucía es tan válido como cualquier otra variedad de cualquier otra zona donde se hable esta lengua. En lo que respecta al ámbito mediático, hay que destacar el periodo de transición política de la dictadura a la democracia, ya que vino acompañado de un debate y una postura general de reafirmación en torno al uso y a la presencia de la modalidad andaluza en los medios de comunicación. También hay que destacar el lanzamiento de campañas institucionales de promoción del habla andaluza, como Habla bien, Habla andaluz, Hablo andaluz, mi habla, mi identidad, o Habla siempre andaluz. La cadena de televisión Canal Sur, de la radiotelevisión andaluza, sacó un libro de estilo en 2001 en el que proponía un modelo de pronunciación destinados a los trabajadores de la cadena. Estas pautas de pronunciación autorizan cualquier tipo de acento, incluido el andaluz, a condición de que resulte inteligible, natural y formal. Lo recoge un extracto que creo que no he puesto ahí, pero que voy a leer. 2 minutos, pues no lo voy a leer. Pero sí quisiera señalar que, a pesar de esa supuesta apertura hacia distintas variedades en la cadena de televisión andaluza, sin embargo, ese libro de estilo recomienda no utilizar el ceceo, no utilizar la abertura vocálica, es decir, una serie de rasgos que forman parte de las hablas andaluzas, pero que no son considerados como tan prestigiosos. Voy a terminar esta parte antes de ver el último apartado, señalando que la RAE, dentro de esa política de panhispanismo de la que nos hablaba antes Antoine, también recoge expresiones propias del andaluz, como no ni na, un marcador discursivo, y responde a un usuario que pregunta por su significado y dice que la expresión no ni na, con reflejo gráfico del acortamiento oral de nada en na, que se da en la pronunciación popular andaluza, se usa allí, en el habla coloquial, para afirmar enfáticamente que es cierto lo que otro acaba de negar.
No me voy a detener en esta diapositiva, pero de lo que se trata es de poner en valor, dentro de esa etapa de autoconciencia, las investigaciones lingüísticas que han sacado a la luz distintos grupos de investigación, la existencia de aspectos fonéticos, morfosintácticos y léxico-semánticos que forman parte del español de Andalucía. Y ahí al final pongo un pequeño guión porque existe una serie de expresiones que han pasado desapercibidas, y no solo en el caso de las hablas andaluzas, y son las marcas pragmático-discursivas. Estas marcas constituyen un objeto de estudio relativamente reciente en la lingüística, que se empezó a interesar por ellas pues, a partir de los años 70 y sobre todo de los 80, y dentro de esta línea de investigación la variable diatópica no ha sido integrada hasta hace un par de décadas, especialmente gracias al desarrollo de la pragmática regional, pero resulta un campo por explorar. Y bueno, para llamar la atención sobre las cosas más importantes de esta última etapa, quisiera decir que existe una tensión importante entre globalización y localización. Es decir, hay un proceso de nivelación y convergencia hacia formas más generales y estándares del español, pero entre los hablantes andaluces también existe una especie de recuperación y de reapropiación y de puesta en valor de formas propiamente andaluzas, ¿no? Entonces lo vemos mucho, sobre todo en redes sociales, en publicaciones de foros, de blogs. Y también, bueno, en este sentido quisiera hablar de una dualidad en torno a esas valoraciones que se mueven ya desde el siglo XVI, en realidad, entre la descalificación, el tópico, la mofa, y la alabanza, la autocomplacencia y el orgullo. Esa dualidad no es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo es la inclusión de una reivindicación, de un proceso reivindicativo. La identidad lingüística no solo se asume, sino que se reivindica con orgullo. No solo se dejan atrás los complejos, sino que se adopta una actitud de empoderamiento, y esto se hace a menudo mediante la exaltación de marcadores discursivos propios del español de Andalucía. Podría pensarse que el que más se ha podido utilizar dentro de estos discursos reivindicativos es Ojú, precisamente por su asociación con la modalidad andaluza. Pero no, Ojú prácticamente no aparece hoy día como marca identitaria del andaluz. En cambio, el que sí es más frecuentemente evocado como seña de identidad del habla andaluza es no ni na. Ahí lo tenéis al final. Carlos, ¿vas a ir a la feria este año? No ni nada. Ha llegado a desbancar al marcador digo, cuyo uso como marca de reafirmación sí que está muy presente en la modalidad andaluza. Voy a leer el ejemplo. Cuando se cocían, se apartaban y a comérselas, que estaban poco buenas. ¿El mismo día se comían? Digo. Bueno, voy a pasar un poco rápido sobre esto, pero sobre la representación de justamente digo como centro de la construcción de una imagen social y de una identidad mediática, incluso, está el del personaje de la Veneno, una estrella mediática de los 90, que puso el marcador digo en el centro de la construcción de su imagen social y enseña de identidad de su personaje. De hecho, llega a encabezar el título de sus memorias, Digo, ni puta ni santa, de 2016. Bueno, se trata entonces, ya voy llegando al final, de poner los marcadores discursivos en el centro, pero ¿con qué objetivo? Pues principalmente con una motivación estratégica, por ejemplo, para legitimar la variedad andaluza, o con una motivación comercial, como en el caso del discurso publicitario, donde la exaltación de lo diferencial constituye un recurso altamente valioso. En la publicidad, la modalidad marcada con respecto al estándar sirve para acentuar la autenticidad del producto, que se vincula de este modo a la autenticidad expresiva, sobre todo a la pronunciación, pero también al léxico. Buen ejemplo de ello fue la campaña lanzada por la cadena de supermercados El Jamón, en la que se ensalzaban vocablos que supuestamente constituyen andalucismos. Otro ejemplo es el de la campaña publicitaria Con mucho acento, lanzada por Cruzcampo en 2020. En esa campaña, la cantante Lola Flores reclama el acento andaluz, estableciendo un vínculo entre el mantenimiento de ese acento y la reivindicación de las raíces como ejemplo del valor del auténtico. El español de Andalucía, y especialmente algunos marcadores discursivos, se erige así en técnica de marketing, cuando llega incluso a utilizarse como nombre para un vino,
o como mensajes serigrafiados en camisetas. Estos marcadores resultan especialmente convenientes para invitar a la compra debido a su concisión y fuerza expresiva, pero también por su valor simbólico como signos de autenticidad con los que el consumidor puede identificarse. No voy a comentar esos ejemplos, pero resultan tremendamente interesantes porque se trata, sobre todo el de la derecha, del primer caso de viralización, ese pequeño vídeo que veis ahí de ese señor, viralización sobre la percepción y el elogio al habla andaluza a través de la explicación y la exaltación del marcador no ni na. Resulta entonces tremendamente interesante porque fue en el año 2009, es uno de los primeros ejemplos de viralización en torno a la modalidad andaluza. Pero sí quisiera pues, terminar hablando un poco sobre la reivindicación del estatus de lengua para el andaluz. Entonces, dentro de esta reivindicación de las hablas andaluzas, de su no solo legitimación, sino reivindicación con orgullo identitario, existe incluso una parte de reivindicación de la consideración del andaluz, del habla andaluza como una lengua. Por ejemplo, se ha traducido el Principito al andaluz y existe una propuesta ortográfica, la EPA, el estándar para el andaluz. No es nada nuevo, ya ocurría desde los folcloristas del siglo XIX, pero existen cada vez más propuestas en este sentido que, bueno, no tienen gran calado en la sociedad, pero sí quieren decir mucho en cuanto a la percepción y la autopercepción y la consideración que tiene hoy en día el andaluz dentro de la sociedad andaluza. Y ya pues para terminar, en redes sociales pues existen también muestras muy interesantes como esa de la derecha, en la cual el grafitero Pintarrajeo exhibe muestras de sus grafitis en las calles andaluzas, sobre todo de Sevilla, en las cuales dota al paisaje lingüístico de la ciudad, el paisaje lingüístico urbano, de una parte de andalucidad. Por ejemplo, pues usa el marcador Tequilla, que es un marcador que estudió en el trabajo que mencionaba antes, o con frases como el andaluz no es un acento o cateto tú que no entiende el andaluz. Y solamente termino de verdad leyendo 2 párrafos que sí quisiera que he redactado para concluir y ya con eso acabo. Y es que a lo largo de mi presentación he considerado distintas percepciones acerca del español hablado en el territorio de Andalucía, pero también he abordado la identidad lingüística andaluza como un territorio en movimiento que ha ido desterrando tópicos para construir sus fronteras a partir del reconocimiento y aceptación de sus propias raíces. Y que es cierto que los marcadores discursivos constituyen marcas de pertenencia a una comunidad, a una zona geográfica, son por tanto marcas diatópicas, pero también pueden ser marcas identitarias. Pensemos que un hablante andaluz que dice «hiome», sin ser jejeante, ni dirigirse necesariamente a un interlocutor de sexo masculino, se está inscribiendo en una variedad diatópica concreta, pero también está reivindicando su pertenencia a esa comunidad lingüística que tiene unas marcas bien fijadas e identificables. He intentado mostrar cómo el andaluz ha dejado de ser una variedad desprestigiada, estereotipada e infravalorada, y que en los últimos tiempos se ha avanzado mucho en el reconocimiento de esta variedad, dejando atrás complejos e inseguridades, y que la autopercepción ha acompañado la conciencia de la propia modalidad de un orgullo que quizás pueda entenderse como un refuerzo identitario necesario, como una especie de movimiento de reacción, pero que sin duda en los últimos años adquiere tintes reivindicativos mediante la recuperación, la valorización o la reapropiación de rasgos fonéticos, léxico-semánticos y pragmático-discursivos propios del español de Andalucía. Los marcadores discursivos son, en definitiva, un recurso más al servicio de esta reivindicación, unas marcas que participan en la construcción de la identidad lingüística andaluza y que son enarboladas con orgullo por sus hablantes. Y ya está, perdón por haberme seguido.